Bueno, Esperanza Aguirre, que la veo en plena forma. Estamos en San Isidro y naturalmente hay que acudir a la llamada de la patria. Por supuesto. Bueno, yo ya he estado en 3 corridas. No he tenido mucha suerte, la verdad. No, es que... Pero a la próxima, que va a ser el miércoles, es así. Bueno, acaba de publicar este libro, Una liberal en política, con prólogo de Isabel Díaz Ayuso. Y como en su libro dice que el mayor error de su vida política fue quitar la ley de humanidades en materia... No era ley, era un real decreto un real al decreto. que la ley a mí autorizaba el ministerio. Decía: el gobierno por decreto establecerá las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles tienen que conocer, cualquiera que sea el lugar del territorio donde residan. Sí. Entonces yo hice ese proyecto de mejora de la enseñanza de historia, geografía, literatura, y qué más, y lenguas clásicas, que no lo hizo el ministerio, se lo encargué a la Fundación Ortega y Gasset, que llamó a los mejores catedráticos, y entonces el Partido Socialista, que había dicho Felipe González en un almuerzo que dio Aznar en la Moncloa, que fueron los expresidentes que entonces eran Suárez, sí, Calvo Sotelo y Felipe, y se habló de eso porque Felipe había hecho unas declaraciones diciendo que le avergonzaba que los niños españoles no supieran quién era Felipe II. Porque él se veía tercero o cuarto ya, claro. Bueno, no lo sé. Sí. El caso es que le dijo a Aznar que llamara a Eugenio Nassarre, que sí, para descanse, que era mi secretario de Estado de Educación, a Rubalcaba. Eso hizo, y Rubalcaba le dijo que sí, que lo apoyarían. Pero luego, en otra reunión, ya Rubalcaba le llegó a decir a Manolo Soriano, que era el jefe de prensa del ministerio: a ver si te vas a creer que le vamos a dar ese tanto a tu jefa. Sí. El San Rubalcaba, que se han inventado ahora, y hay algunos que... descanse sí, también, sí, que en paz descanse. Que en paz descanse. Pero, en fin. Bueno, el caso es que en la minoría catalana, que se llamaban entonces los independentistas, fíjate, antes de ser nacionalistas eran la minoría catalana, presenta una proposición no de ley que la ministra retire ese proyecto de Real Decreto. Y va el PSOE y lo apoya. Y entonces yo, que era un gobierno en minoría y además era una jovenzuela sin experiencia y no había visto todo lo que ha pasado con las votaciones del Congreso hasta hoy, pensé: oye, pues que si el Congreso de los Diputados en una democracia parlamentaria vota en contra y dice que lo retire, pues lo retire, a pesar de que Aznar apoyaba que lo dejara. Eso es lo que más me ha chocado al ver el libro, porque yo pensé que Aznar, con la minoría catalana, etcétera... No, otros ministros sí opinaban esas cosas, pero Aznar lo apoyó hasta vamos, y dijo: pero si lo hemos ganado en el Senado, que era verdad. Sí. Pero a mí no me pareció que debía hacerlo. Y fue el mayor error de mi vida política. Fíjate lo que hubiera cambiado. Porque de esto hace ya un montón de años. Esto era el 97. ¿Cuántos hace? 27. 28 años. La enseñanza esa hubiera llegado a los que hoy tienen, pues eso. Sí, no se lo hubieran cargado también, supongo. No, pero es que es muy curioso porque quienes trajeron la democracia a España fueron formados en institutos, colegios y universidades de Franco. Claro, Quienes están intentando cargarse la democracia ahora mismo en España fueron formados en institutos, colegios y universidades de la democracia. El otro día me decía un amigo mío, Hombre, amigo de mi edad, que como todos, supongo que tú, porque tú eres del 52 como yo, nos dieron, ¿cómo se llamaba? Formación del espíritu nacional. Pero jamás oímos hablar ni de las checas, al revés, ni de el golpe de estado del PSOE, ni de Paracuellos, de nada de todo eso. El primero del trabajo, los fueros, exacto. Vela y Ancla, que se llamaba el que decíamos en primero, allí lo primero que leí yo es Antonio Machado. Y en sexto, que era el último, hacían Velarde Fuertes, y el que luego fue ministro de Economía, vicepresidente económico, Quintana, hacían la política económica explicada por dos, más bien socialdemócratas, socialliberal, en el caso de don Juan Velarde, de un nivel. Y dices, pero ¿y esto era la política? ¿Esto era el adoctrinamiento? No, es que te enseñaban cosas. Ahora es ¿qué piensas de la ortiga? ¿Qué hay del entorno herbáceo? Pero es curioso que esta charla haya comenzado hablando de educación, de la formación de los políticos y es que de yo los que fui no lo son. ministra de Educación y no pude hacer casi nada. Bueno, pero hizo usted una cosa muy importante, aunque a veces ha renegado de ella, que es la escuela bilingüe, de la que yo soy fan absoluta, y además lo digo con conocimiento de causa porque tengo 2 niños, 2 criaturas que han sido educados en la escuela bilingüe que usted
puso y a la cual le tengo que dar las gracias en directo, porque gracias a esa escuela bilingüe pues mis hijos hoy pueden hablar A mí la verdad es que me emociona cuando voy a un lugar que no es precisamente el barrio de Salamanca, pues no sé, a uno de los que antes llamábamos el cinturón rojo y que ahora gobierna el PP, y oigo hablar inglés a los niños con un acento maravilloso. Pensar que a Lucía Figar y a mí nos pusieron los de Comisiones Obreras una querella criminal. 27 manifestaciones le hicieron a Lucía Figar. Sí. Bueno, yo por terminar la cosa, el otro día recordaba, en Albarracín celebramos los 25 años del Grupo Libertad Digital. ¿Y qué pasó el día en que lo fundamos? Pues por la noche, en un sitio de Albarracín que se llama El Molino, que es muy bonito porque es un antiguo molino de agua, que por debajo pues ves correr el agua. Estaba Esperanza Aguirre con la guitarra y cantando ella, y estábamos Mario Vargas Llosa y yo haciéndole el dudúa. Y así nació el Grupo Libertad Digital, así. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y tienes foto o tienes algo? No, en esa época no se sacaba. Es más, sacaban fotos. Eso fue el iPhone apareció en el 2006. No, y luego por una razón. La única manera de que vinieran todos y hablaran tranquilamente es que prohibíamos las jornadas liberales que entrara ningún fotógrafo hasta que no terminaran. Y funcionó, porque ahí cada uno hacía y decía y cantaba lo que quería. Pero no me acordaba de eso. Sí. Bueno, pero sería el momento cumbre de mi vida y la última musical. La última cuestión, y cedo los trastos. Al ver lo de... Claro, yo no me acordaba de lo de Humanidades, pero sí me acordaba del Congreso de Bulgaria, capital Valencia. Y no ha sido ese, no sé si el más importante, pero el segundo error de tu carrera política, no presentarte contra Mariano Rajoy. Pero si no me podía presentar. Vamos a ver, la noche electoral parecía enteramente que Mariano Rajoy se iba a retirar, hasta el punto que a mí, su esposa, Viri, vino y me dijo, por favor, dile que se retire. Cosa que no hice, pero es que la única líder regional que estaba ahí era yo, hasta las 3 o las 4 de la mañana. Pero todos los demás, que estaban en sus sedes, empezaron a llamar a Mariano por la mañana del lunes y a decirle que qué barbaridad. Y además en el programa de que también de en paz descanse, madre mía, de Fernando Sánchez Dragó, habían criticado a Mariano, mientras que tú le habías defendido aquel lunes. Yo le defendí. Sí, y en cambio Pedro J no le defendió. Sí. Pero bueno, el caso es que a mí, a mediodía, me llama la hermana de Mariano, que también en paz descanse, que barbaridad. Sí, Mercedes, para decirme que bueno, que cómo he podido hacer yo eso, que le hayan criticado. Era la madrina de Marlaska. Ya, pero que le hayan criticado a Mariano, y digo, pero si yo no he hablado con Fernando Sánchez Dragó hace meses, y no, bueno, total, que me culpaban a mí de que le hubiera criticado Pedro J y Dragó. Bueno, pero ahí Pedro J dispuesto siempre a encontrar a Kennedy, hasta puso a Juan Costa como candidato. No, pero primero me llamó a mí, lo cuento en el libro, me llevó a una cena y me dijo que me tenía que presentar. Le dije, mira, aunque quisiera, que no quiero, porque yo no voy a derribar al líder de mi partido del caballo si él no se baja, si es que parecía que si se hubiera bajado, sí, pero además de eso se casa mi hijo mayor y además... Aunque quisiera, sería imposible, porque se exigen 600 avales. Que lo controlaba el joven Arenas. Exacto, 600 avales, Madrid tiene 200 y solamente me va a apoyar el País Vasco, que estaba entonces María San Gil. Y por lo tanto, pues es que tampoco podría, porque los gerentes regionales del partido los ponía la Nacional y todos ellos tenían los avales. Entonces no hubiera podido. Y entonces Pedro J apoyó a Juan Costa. Sí. Pero, a ver, yo no considero que eso fuera un error, porque es que no me podía haber presentado. No, ahora, con los estatutos que hay, que con 100 firmas te puedes presentar, de hecho ya se ha presentado uno contra Feijóo, se podría. Bolaños creo que se llama, ¿no? Algo así. no sé cómo se llama, pero yo no sé ni quién es, debe querer su minuto de gloria. Pero el caso es que yo eso no lo considero un error, al revés, es que no hubiera podido y además no quería. Ahí fue cuando dijo Mariano, en ese congreso, en uno de esos días en Elche, el que quiera irse al Partido Conservador que se vaya, el que quiera irse al Partido Liberal que se vaya. Pero lo decía por mí, pero no me fui. Bueno, ya, pero se fue al guano el partido, porque ahí salieron Ciudadanos y Vox. Ya, sobre todo Vox, pero yo lo que creo es que después de eso,
el partido seguía unido. En el 11 ganamos las elecciones gracias al desastroso nivel de Zapatero a la hora de gestionar aquella crisis. Que no se presentó, pero acordaros de que le llamaron pues el líder de los chinos, y se presentó aquí Biden, que era vicepresidente, para protestar porque no les daban... dirigía el Comité de Acción Exterior. Exacto. Pues Zapatero hizo los recortes y luego el Partido Popular nos dieron 186 escaños, lo que nunca ha tenido en la democracia la derecha, ni en solitario ni en conjunto. Y a mi juicio el grandísimo error fue no cumplir el programa electoral. Claro. Que tiene un paliativo, Mariano Rajoy, que es que la economía estaba muy mal y él se dedicó a la economía, porque su objetivo era que no vinieran a España los hombres de negro. Pero yo ahora, con la perspectiva que me da el tiempo, pienso que a donde fueron los hombres de negro, a Irlanda, que fíjate que tiene el doble de Producto Interior Bruto per cápita que los Estados Unidos, es que tiene 100 y pico mil dólares o euros de renta per cápita, y a Portugal, y además los recortes que necesariamente habría que hacer, si le hubiéramos podido echar la culpa a los hombres de negro. Eso fue un error, yo creo que fue un error craso, sobre todo ocuparse solo de la economía y no derogar la ley de memoria histórica y no volver otra vez a poner el plan hidrológico nacional, que yo recuerdo en el libro que Zapatero, antes de nombrar a su gobierno, justo después de jurar el cargo, tomó 3 decisiones. La primera, retirar las tropas de Irak. La segunda, derogar el plan hidrológico nacional o el trasvase del Ebro, pero de luego el plan era una condición de Esquerra para apoyarlo. Sí, y tres, que es muy importante, porque hablabas tú de la educación, Rosana, suspender la entrada en vigor de la ley de educación, que desgraciadamente en la segunda legislatura de Aznar se tardó muchísimo en aprobar la ley de calidad educativa, y que le diera tiempo a él, porque suspende la entrada en vigor, y entonces le da tiempo a él de hacer una ley de educación que quita la calidad. Que no era tan mala como la actualmente vigente, la de la señora Celaá, que dijo aquello de que los hijos no son de los padres. No son de nadie, decía, no son de los padres, son míos, del Estado. Claro, pero es que lo terrible, a mi juicio, yo por eso he escrito este libro, es que toda la legislación vigente ahora en España, toda es socialista. Comunista, más bien. Ahora mismo comunista, porque es que Pedro Sánchez, que a mí cuando llegó, yo estaba convencida que era un socialdemócrata, pero eso decía que sabes que era con los comunistas no podré jamás tenerlos en mi gobierno, como no podría dormir ni yo ni el 90% de los españoles, incluyendo a los de Podemos, exactamente, y con Bildu no, y tenía a Santos Cerdán, que ya había pactado el gobierno de Navarra con la señora Chivite, que habéis dicho antes que estaba detrás de las cortinas. El otro día, digo yo, en una tertulia, lo de las cortinas, que así empezó Sánchez, sí, ya sé quién era, esta señora que va a las tertulias, que es algo importante del ejército, no sé si es coronel o algo así, una del PSOE, que es diputada también. Zaida Cantero. Pero ya dejó que eso era mentira, que jamás había pasado nada detrás de las cortinas. Y saca Wikipedia y debe ser que lo han corregido. Bueno, sí, pero es igual. Hay fotos. Que es alucinante. Hay fotos de las urnas, es que es alucinante. Cuando he oído que estaba la señora Chivite. Sí, bueno, pues Santos Cerdán ya había pactado eso con Chivite. Con Bildu no, con Bildu de ninguna manera. Y entonces resulta que es que Pedro Sánchez se ha imbuido de toda esta doctrina del llamado socialismo del siglo XXI, que no es más que comunismo totalitario. Y corrupto, y que le viene muy bien, porque así tiene que pasar todo. Yo creo que Pedro Sánchez no tiene corpus ideológico ninguno. Él solo quiere estar en el poder. Sí, pero le vale absolutamente para eso es ser comunista, que no das cuentas a nadie. No, pero porque encontró el apoyo en el ala comunista. Si hubiera encontrado el apoyo en el ala liberal, hubiera sido... pero él había encontrado el apoyo, Vieito, en el 15. Él había pactado con Ciudadanos y el que falló fue Pablo Iglesias. ¿Por qué? Yo lo cuento también en el libro, porque los socialistas habían tenido solo 500.000 votos más que los de Podemos. Estaba seguro de que los iba a pasar. No, pero es que Izquierda Unida había tenido 990.000. O sea, él pensó, pues si yo me uno a Izquierda Unida, el presidente soy yo, ¿qué le voy a hacer presidente yo a este?
Y se lo cargó. No, pero resulta que perdió 1 millón de votos. Sí, pero a pesar de ir unido con Izquierda Unida. Pero en cambio luego al final hizo el pacto. Pero venga, entonces se abrazaron. Sí, dime. Sí. No, la última cuestión. El detalle, que además insiste mucho en ello en el prólogo Isabel Díaz Ayuso. Me emocionó el prólogo de Isabel Díaz Ayuso, porque es muy raro que un sucesor elogie al predecesor. Eso, que algo bueno habrás hecho cuando un predecesor, en lugar de apuñalar al que le debe la carrera, en este caso a mí no me debe nada a ella, pero hay que decir que agradece, porque Madrid, ya hablabas antes de renta per cápita, pasamos en muy pocos años, prácticamente 11 años estuviste en... 9. Uh-huh. De 24.000 euros de renta per cápita a 42.000. Uh-huh. De ser la segunda muy por detrás de la primera, a la primera dejando a la segunda muy atrás. Y es una serie de medidas que cuenta en el libro que van todas resumidas en lo mismo. Promover la libertad en el ámbito económico. Recuerdo las peleas con los horarios comerciales, que eras la enemiga del comercio. Pero además que eran todos de derechas los que estaban en contra. Están todos abiertos. Tú ayer te ibas por Madrid, por cualquier calle de Madrid, está todo el comercio abierto. Bueno, pero es que además están aquí los de Toledo, los de Ávila, porque es que mis compañeros que gobiernan, bueno, por supuesto, pero las otras comunidades autónomas han copiado lo de Madrid. Han copiado los impuestos, pero no han copiado la liberalización ni la libertad de elegir, que es tan importante. La libertad de elegir hospital y la libertad de elegir médico, no nos damos cuenta, pero a mí mucha gente, como Rosana ha dicho, lo de los niños me lo dice. Bueno, y dentro pero es que dentro de la educación también. El que haya un distrito único. Claro. Y la que montaron, pero aquello fueron los socialistas. Lo del comercio, en cambio, eran gente de todas las... Hombre, me acuerdo de Matanzo. Sí, Matanzo. Qué personajes tan extraordinarios. Sí. Bueno, dejo, porque si no empezaríamos a hablar ya y acabaríamos cantando otra de José Alfredo cantábamos que se ella. Me cansé de rogar. Bueno. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muera. Era eso lo que cantábamos. Era eso. Oye, Mario. Bueno, este momento sí. Hay que recuperarlo. Momento antológico. Me acaban de regalar una guitarra el otro día. Sí, la tocabas bastante bien. Aparte de Mario y yo creo que habíamos libado y entonces cantábamos, pero con entusiasmo. Voy a empezar yo, porque si no se arranca aquí ni Alejandro. ¿Quién es Alma Ezcurra? Porque se habla mucho de ella y la venden mucho en el Yo no sabía Popular. quién era. Pero como Libertad Digital funciona maravillosamente, te lo dije, puse Alma Ezcurra y entonces sacaron un discurso que hizo ella a propósito de no sé exactamente qué ley en el Parlamento, de la amnistía en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, verdaderamente maravilloso. ¿Representa Alma Ezcurra el alma del Partido Popular de Madrid? Pues es que yo de Alma Ezcurra lo único que conozco es ese discurso. Y desde luego ese discurso lo representa. Pero tengo que decir que el discurso de Pablo Casado en el Congreso en el que ganó a Soraya también me representaba a mí y desde luego al espíritu de Madrid. Y a Paco de la Torre, que sí que conocerá algo más de algún discurso, nuestro gran alcalde de Málaga. Pero ha dicho algo Paco de la Torre hoy, que me ha mosqueado un poquito. Que hay que girar al centro izquierda, que en el Congreso de julio el PP tiene que tener claro que dentro del PSOE hay votantes que evidentemente están hartos del sanchismo y que pueden votar al PP. Eso es que se presenta la reelección. Yo no lo creo. Paco de la Torre Fíjate tiene algún que yo no lo creo. Admiro más, muchísimo a Paco de la Torre. Pero se piensa en el PP así. Hay almas liberales. Yo no puedo hablar en nombre del PP. Yo hablo en nombre propio. Y tengo muchos amigos socialistas desengañados, pero ninguno va a votar al PP. Porque no, antes se abstienen o votan con la nariz tapada, pero mira Felipe González. Claro. Pero esa es una cuestión que yo planteaba en el comentario de las 6. Hoy salen encuestas donde tienen el PP y Vox 192 escaños. Yo no me fío ni medio pelo. Bien, pero el problema es que en cualquier momento estarían eufóricos, vamos a ganar, vamos a acabar con este tío, se acabó Pero así estábamos en el mes de julio del 23, convencidos de que íbamos a ganar.
y ganasteis. ¿Y esos que llamas tú los chanquetes? Los chanquetes, verano azul. No, es que Chanquete vive, por lo visto. Estábamos equivocados todos. Pero tampoco en Vox, o sea, no adviertes tampoco en Vox que sí, que los vamos a echar. No, Vox espera a ver si muere el PP, porque parece que es su único programa. Es que eso es lo que le quería preguntar yo a Esperanza. ¿Qué tiene que hacer el Partido Popular para que Vox tenga una relación cordial con ellos? Porque Vox, yo coincido para contigo. Para que deje de criticarnos, dice. Claro, porque no, es que es sorprendente porque Vox parece que está en el cuanto peor mejor. Ojalá esto se vaya al garete, que entonces será mi oportunidad. Siempre que el garete sea también el PP. Yo la última vez que estuve con Feijóo, que le pedí una entrevista, me dijo que él tenía buena relación con Santiago Abascal. Y creo que es verdad. Pero ¿en qué se traduce? Porque, vamos, le pega todos los días, ¿no? Sí. Bueno, a veces poco nosotros somos muy... Yo como creo que es que los dos tenemos que tener claro qué es lo importante. Y lo importante es que salga Sánchez. Claro, no es lo importante si me gusta a mí o no me gusta lo que hace Vox o a Vox no le gusta lo que hacemos nosotros. Pero, hombre, es que hay otra cosa más importante que esa. En mi opinión, vamos. ¿Y qué consejos le daría a Feijóo de cara al Congreso? De cara al Congreso, es que le di uno que yo considero muy importante, y es que tenemos que tener, ojalá que lo haga en el Congreso, lo que llaman los ingleses el shadow cabinet, un gobierno en la sombra, porque es que salen estos ministros diciendo barbaridades, por ejemplo, el de transportes, el mejor momento del ferrocarril, ¿Y tú sabes quién es el portavoz del Partido Popular en transportes? Aznar tenía de aquella manera porque tenía especializado... El Shadow Cabinet, el gobierno en la sombra, no tienes por qué hacer ministro al portavoz. No tienes por qué, pero si nada más llegar... Feijóo hubiera puesto un portavoz de cada cosa, aunque no supiera nada, porque será un diputado por una... Sí, pero está siguiendo... No, pero como lleva 2 años, ya sabe más que el ministro, que se está ocupando a lo mejor, como Sánchez ahora, sus ministros los manda, con el coche oficial, el conductor, los escoltas, las secretarias, los gabinetes... bueno, pero los manda a las regiones donde gobierna el PP a hacer política contra el partido, cuando los medios que tienen son del ministerio. A mí cuando me nombraron candidata a la Comunidad de Madrid, yo era presidenta del Senado, yo no utilicé, me fui el 15 de octubre, me acuerdo porque era el día de Santa Teresa, para unas elecciones que eran en mayo, porque es que no puedes utilizar los medios que el gobierno te da para representar a todos los españoles, para hacerle la cama, si puedes, que no va a poder, desde luego el de Madrid, ni la de Andalucía. Pero es que yo considero que eso es malversación. Pero es que a lo mejor no tiene ese equipo, ahora mismo no tiene ese equipo Feijóo. Quiero decir, todo el mundo le critica pero da igual. Que está con el núcleo ese gallego y que prácticamente no tiene abierto equipo. El núcleo gallego me entusiasma Tellado. Si a nosotros nos parece muy bien, es lo mejor pero de lo en la mejor. Línea de lo que usted dice, es verdad que tendría que abrir, hay mucha gente que se lo dice, que abrir el abanico para decir más colaboradores con más... Pero no sé, el que dice transporte, los temas de justicia los lleva Cayetana. Las cuestiones de justicia las lleva Cayetana. No, pero tú preguntas quién es y resulta que el portavoz de justicia es Esteban González Pons. Y sigue siéndolo. Y el tema internacional, y el tema de Gaza, internacional, el tema Israel. Claro. Pero bueno, cosas como para mí, las dos... digamos, las dos intervenciones más liberales que más me han gustado últimamente de Feijóo, que son en vivienda y en energía. En vivienda, porque que ha criticado la ley esta de vivienda, que no ha hecho más. Pero ¿cómo pueden salir los ministros a decir que es maravilloso como en Cataluña está funcionando la ley de viviendas y han desaparecido 100 y pico mil pisos de alquiler? 30%, pero es que mienten. Sí. Pero esto es una cosa que en el PP siempre, y yo eso siempre lo he visto, no acaban de creerse que la izquierda sea tan mala. Si no fuera tan mala, no habría existido la Unión Soviética y estas cosas. Y no hay manera. Esto que dice Paco Latorre, yo creo que es que se vuelve a presentar a las elecciones, porque ya en Málaga solo le queda a la izquierda por votar. Me encanta que se vuelva a presentar, pero que le diga a Feijóo que lo que tiene que hacer es hacerse... ¿Qué tiene que hacer Feijóo en Valencia? ¿Tenía que haber dimitido Mazón? ¿Tiene Feijóo que procurar una salida para Mazón? ¿Tiene que tener Francisco Camps una segunda o tercera oportunidad? A ver, estamos en un Estado autonómico.
seguramente a lo mejor a Mariano Rajoy le hubiera gustado mucho que yo no me presentara a las terceras o lo que fuera, o que yo dimitiera, y no se le ocurrió, porque estamos en un Estado autonómico. La dimisión es una cuestión personal. Yo he dimitido 3 veces y yo creo que Mazón tendrá clarísimo qué es lo que quiere hacer. Él no lo tiene fácil, porque no tiene mayoría absoluta, y a un presidente lo tiene que elegir el Parlamento regional. Por lo tanto, yo creo que ya veremos lo que pasa. Él ha dicho que dependerá de la reconstrucción. No parece que vaya muy bien la reconstrucción, no por culpa precisamente de la autonomía, sino más bien por culpa de que no llegan los fondos del Estado. Pero yo lo que más me indigna es que no haya un portavoz de agua en el Partido Popular, porque todo esto se produce como consecuencia de que no volvimos a poner en vigor el Plan Hidrológico Nacional, claro, que preveía la presa del Cheste, de la que no hablaban, porque hablaban todo el tiempo de la de Forata, que se iba a desbordar y no sé qué, que no se desbordó, pero la de Cheste estaba proyectada, financiada y aprobada, y la señora ministra, entonces vicepresidenta Rivera, hoy vicepresidenta nada menos que de la Unión Europea, decidió gastar el doble del coste de la presa en publicidad, pero no hacer la presa. Si la presa del Cheste se hubiera hecho, el Barranco del Pollo, no te digo yo que no hubiera habido ninguna víctima, pero desde luego muchísimas menos que las que hubo, porque las presas están para eso. Pero desgraciadamente la Unión Europea nos ha propuesto que los ríos tienen que fluir naturalmente. Claro, esto va muy bien para el norte de Europa, pero es que nosotros somos un país seco. Como Franco hacía presas, pues ya no se pueden hacer presas. Es más, han destruido, yo he puesto vídeos en Twitter, con máquinas han destruido 234 presas. Yo creo que es una de las grandes mentiras del momento que vive Occidente. Eso de que la naturaleza se tiene que imponer al ser humano es mentira. No es que sea mentira, a lo largo de la historia, es un disparate. Desde los persas hasta nuestros días, el hombre ha logrado vencer a la naturaleza a base de crear puentes, acueductos, puertos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos ha hecho progresar. ¿Y usted es un estandarte de la batalla cultural? ¿Cómo va el PP ahora mismo con el tema de la batalla cultural? Pues hemos dado 2 batallas culturales muy bien, las que te mencionaba antes, la de la vivienda y la de la energía nuclear, que no la da no la da nadie, pero Feijóo la ha dado, y tienen una portavoz estupenda que se llama Paloma Martín, que está me esté mal decirlo, pero esa sí procede. Sí. Es de la pata negra liberal. Pata negra, sí. Y bueno, y además lo ha explicado muy bien, y yo... Bueno, es que no sé si lo habéis oído, pero es que resulta que el lunes del apagón habían puesto menos de la mitad. Claro, estaban probando. 50%. Sí, por eso estaba a las 11:30 la ministra ¿cómo se llama? Haxen, que hacía ella en el sitio este donde está la corredor, ¿cómo se llama? La red eléctrica. A las 11:30, una hora antes de esto. Van experimentando. Sí. Claro, lo dice el Telegraph, que lo que estaban era probando. Bulo. El Telegraph, el Daily Telegraph, vamos, que es por lo que yo me informo. Por cierto, igual que viste lo de Alma Ezcurra, tienes que ver, si no lo has visto, el documental de 2 horas que ha hecho Libertad Digital, que ha hecho Vanessa Vallecillo. Sobre los restos, o sea, 6 meses después, cómo está Valencia. Sí, pero es que ahí verás por qué no lo Mazón... he visto en imágenes, pero lo he oído, lo he escuchado. Sí, pero y a mí me ha emocionado. O sea, cuando dice la primera noche, nadie. Pensamos la segunda noche, nadie. Impresionante, ahí la verdad, pero lo veré. Está en Libertad Digital. Está y en YouTube, o sea, pero hay que verlo entero. Y ahí verás que Mazón, si tuviera decoro, habría dimitido el segundo día, cuando traicionó a Feijóo, por cierto. Ya, pero Federico, que tú no eres político. Ya, pero afortunadamente, no quiera Dios y la Virgen del Tremedal me proteja. Bueno, para mí, ya que me preguntáis, Paco Camps es amigo mío y todo lo que tú quieras, pero a mí la que me gustaba era Bonig, que la quitó el bueno de Teodoro. Menos bueno. El otro día me la encontré en un desayuno que presentaba Feijóo y le digo, Bonig, calienta que sales. Sí. Era muy buena. Pero muy buena, muy liberal, muy buena. ¿Su mayor decepción en política ha sido Pablo Casado? Sí, sin duda. Bueno, la vida. Pero bueno, está muy contento, creo, ahora. Bueno, o sea, que me alegro mucho por él. Es comisionista de defensa.
O sea, por fin se hará rico. Comisionista, que es una cosa que suena mal. Está en un fondo. No, lo creó él, lo creó él. Lo creó él. El fondo lo creó él. Sí, es que te voy a decir que yo le invité a comer. No, en el fondo lo creó él. El fondo lo creó él. No, en el fondo, sí. No. Le invité a comer después de que se hubiera ido. Tardó bastante en decirme que sí, pero porque se fue en febrero, ¿no? Pues en junio así comí con él. Le dije, pero Pablo... Pero ¿cómo es posible que le dieras todo el poder del partido a una persona? Como si te hacen presidente de una compañía eléctrica y en vez de ocuparte de la compañía eléctrica que se la dejas a otro, pues te ocupas de ir a las reuniones del resto de compañías eléctricas. Me dijo, no, pues que yo antes esto también lo había hecho y tal. Y no le parecía que eso fuera un craso error a mi juicio. Bueno, a ver. Pues los oyentes, ¿por dónde van? Muchísimos mensajes para usted, señora Aguirre. Están entusiasmados con su presencia hoy en el programa. Hemos recibido también incluso ya advertencias para usted. Va a vender, yo creo que bastante del libro, porque hay muchos oyentes que están esperando Hay que decir a que recibirlo. El libro se lee muy bien, ¿eh? Bueno, pues, que yo me lo he leído entero y se lee muy bien. Lo veo, que lo tienes ahí. Sí, marcado. Marcado, sí. Pues lo han pedido ya por las plataformas y están esperando que les llegue a sus domicilios, ansiosos de leerlo. Y muchos que le echan de menos. Tanto es así que confían tanto en su criterio que no solamente le van a plantear cuestiones relacionadas con su partido, con el Partido Popular, sino también con cuestiones nacionales muy relacionadas con la actualidad, sobre todo con la corrupción. Hacemos una pausa y si le parece les escuchamos. El partido es nacional, quiero decir. No, de la política nacional. Sí. La política. ¿Qué más quisiéramos? Que todos en ese partido fueran nacionales y no autonómicos. Es la mañana. Es radio. Bueno, a ver esos oyentes, y los mensajes que nos ponen en Instagram. Vamos a empezar precisamente por ahí, en nuestras redes sociales. Ahí Silva de Pineda le interesa saber, doña Esperanza, si teme más para el PP la falta de pacto con Vox o a los horarios chanquetes. En línea muy similar, a Ángel Díaz le gustaría saber qué opinión tiene de los desacuerdos PP-Vox. Y Lourdes Cantero le pide que se moje. ¿Piensa usted que Feijóo es el líder indiscutible para gobernar España? No nos responda todavía. Escuchamos primero lo del contestador y después todo. Se me va a olvidar. Usted ha señalado que todos los ministros han recibido la orden de Moncloa de defender a Ábalos por lo que sabe. ¿Cree usted posible que sea Ábalos el número uno? ¿Y cómo es posible que toda la bancada socialista obedezca a Sánchez a pies juntillas? ¿Porque son igual de corruptos? ¿Porque le tienen miedo? ¿Porque los tiene abducidos? Porque a mí no me cabe en la cabeza que ningún diputado se haya desmarcado de este criminal. Yo le preguntaría, ¿no le da a ella vergüenza que en España, también en las autonomías, esté todo el mundo azorados? ¿No cree usted que con todo el follón que plantearon el señor Casado y demás, tenían que haber, contra la señora Ayuso, tenían que haber echado al señor Casado del Partido Popular? Me gustaría saber por qué el PP no da la batalla ideológica a la izquierda, siendo mejores tanto culturalmente como moralmente. Lo primero, agradecerle que siga siendo políticamente incorrecta, que siga usted al pie del cañón diciendo lo que piensa y por favor que le hagan más caso en el partido, que no cobarden en tablas ahora que estamos en San Isidro. Pregunta para doña Esperanza es si ella, por ejemplo, fuese presidenta del PP, estuviese en el puesto de Feijóo, ¿tendría tanto complejo como él para asociarse con Vox, para, de alguna manera poder tirar a Sánchez del gobierno? Esto está en la línea de lo que planteabas antes. Lo primero es lo primero, claro. A ver, elige, como diría... He apuntado. La primera es si Feijóo es el líder que el partido necesita. Sí, Feijóo es el líder que el partido necesita, que vino en el momento más delicado y más negativo que yo he conocido en el Partido Popular. Y conste que llevo 42 años en el partido, empecé en Unión Liberal, luego Partido Liberal, luego el PP, pero nunca hemos tenido un momento tan difícil como el que tuvimos cuando Pablo Casado decidió que meterse con Ayuso y llamarla corrupta era lo mejor para nosotros. Por lo tanto, sí. El asunto de Vox, pues yo creo que está claro, que los dos tienen que tener claro, los dos partidos, que hay una cosa más importante que las discrepancias. Además de que en lo fundamental estamos de acuerdo. ¿O es que no estamos de acuerdo en la unidad de España, en la defensa de la libertad, de la propiedad? Bueno, de la libertad no sé si tanto Vox, pero en fin, de la propiedad, de la vida y del imperio de la ley, yo creo que sí. Incluso en la energía,
todavía no han echado a los liberales, pero es verdad que lo fundamental... En lo fundamental estamos de acuerdo con ellos, entonces eso es lo importante. Y lo importante es que salga Sánchez, porque lo he dicho antes, pero es que todas las leyes son socialistas. Y lo que tendríamos que hacer, y si quiere colaborar Vox, que colabore, es que tendríamos que llevar... A ti te molesta mucho Trump, pero a mí una cosa de Trump que me gusta mucho, que el primer día ya empezó a derogar cosas. Sí, entonces nosotros tendríamos, tendríamos que llevar desde la exposición de motivos a las disposiciones transitorias y finales, todas las leyes que queremos, por ejemplo, el plan hidrológico, las que queremos poner, las que queremos derogar, con memoria económica. Y con memoria ya escritas. Lo tendríamos que tener todo preparado, y para eso hace falta un equipo importantísimo de gente, porque aquí no hemos hablado de ello, pero lo más grave es lo que está por venir, que es que ha decidido Bolaños que los jueces ya no tienen que ser por oposición. Y eso es lo lo más grave. Eso sí que es el camino de Venezuela. Exacto. Él quiere convertir a España en la Venezuela de Europa y ese es el camino. Entonces, yo creo que el PP y Vox, conjuntamente o separadamente, pero teniendo claro quién es cuál es el objetivo final, que es que Sánchez salga del poder, porque ha dejado de ser socialdemócrata, ya no es socialista, ahora es claramente comunista, o sea, socialista del siglo XXI. Ya están todas las leyes que tenemos que derogar, pues yo qué sé, la del solo sí es sí, la de la vivienda, la de los ocupas, la trans, todas esas tenemos que llevarlo todo preparado para hacerlo en el primer mes. Luego, Ábalos, que si Ábalos tiene cosas que contar, vamos, yo que estoy convencida. ¿Por qué sale todo el gobierno a defender a Ábalos? Porque esa es la instrucción que tienen. Que Ábalos dice, o me protegéis, os vais a enterar con todo lo que yo tengo. Vamos, lo tengo clarísimo. ¿Por qué ningún diputado se desmarca? Pues porque, lo cuento en el libro, es una desgracia que España se ha convertido no ya en una partitocracia, sino en una autocracia. Y creo que también lo cuento. Yo me acuerdo en un cursillo de estos que hacíamos en la comunidad, estaba José Ramón Pina Arboledas, y dijo, lo más importante es cuidar al elector. Y yo dije, hombre, qué maravilla, vamos ahí ya como los ingleses a la circunscripción los viernes a hablar con los electores. Y dijo él, el elector es uno, el que te pone en la lista. Y dijo la verdad. Es la verdad. Pero, aquí no hay más elector que Pedro Sánchez para los socialistas. Feijóo no es lo mismo, porque Feijóo acababa de llegar y no conoce toda, pero vamos, habrá quien pone en la lista en cada una de las provincias. Churchill decía que él creía mucho en la democracia, menos cuando hablaba con sus electores. Porque una señora le dijo que le quería dejar todo su patrimonio al canario, y ahí llegó a la conclusión de que quería, y le pedía la ayuda a Churchill. Sí. A ver cómo podía usted hacerlo con el canario, a ver qué... Y dice, yo creo en la democracia mientras no hablo con mis electores. Sí. A ver, los aforados. Ahora mismo se acaba de producir un escándalo con este presidente. 10.000 aforados, 10.000. Ya, pero yo para mí el aforamiento es no es una ventaja. Salvo que tú hayas nombrado, como parece ser que están en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que no tienen prácticamente casos, porque entre los juzgados de instrucción de Cáceres y Badajoz y las audiencias provinciales de las dos provincias no tienen casos. O sea que si les llega, al día siguiente pueden decidir. Primero, y luego que algunos jueces pues deben de tener ellos claro de qué pie cojean. Bueno, pero esto es un abuso de derecho tan evidente. Ya, eso me parece a mí. Eso me parece a mí, claro. Por supuesto. Pero, por ejemplo, Revilla dice que es que él no está aforado. ¿Cómo que no está aforado? Pero sí, quitó el aforamiento, pero ellos tienen una ley que dice exactamente que... Y yo digo otra cosa, hablando del de Extremadura. Por lo visto la ley dice que para ser diputado necesitas no solamente ir y coger la credencial y entregarla en esto, sino que tienes que jurar el cargo, asistir al primer pleno, y todo esto no lo ha hecho. Entonces vamos a ver qué es lo que opinan. Y otra cosa que más queda, la batalla ideológica. Yo creo que la batalla ideológica hay que darla, por supuesto, empezando por olvidarte del lenguaje de la izquierda. Sí, si es que el lenguaje, ¿quién es el que lo decía, lo del lenguaje que no se podía? Bueno, es que cualquiera es la primera victoria que tiene. Cuando le compras el lenguaje al enemigo, le has dado la primera victoria. Eso viene desde Confucio. Para conquistar una tierra, lo primero que tienes que hacer es nombrarla, bautizarla.
y ya es tuya. Y luego ya la guerra, se dice pues siempre la veremos. que el mayor poder de Dios es ponerle nombre a las cosas. ¿Y usted está a favor de primarias en el partido? ¿O porque es un debate que de pronto hay? ¿Qué son primarias? Las que hubo, Casado, pero bueno, claro. no, pero lo que se discute no es si primarias o antes no. o Se segunda discute compromisarios. si debe haber... Mira, a mí me han llamado, ¿quieres ser compromisaria de mi distrito? Y yo he dicho, hombre, es que le voy a quitar un sitio a otro que lo que quiere ir, y yo lo que quiero decir, pues ya tengo donde decirlo, gracias a Dios. Las primarias, las primeras primarias de la historia las ganó Borrabás. Así que yo procuraría no ir a primarias. Nunca sale el bueno. Ya, pero el voto de los militantes, yo en cambio sí lo defiendo, porque es una manera, primero, de que se pongan al día de los pagos al partido, y esto es muy bueno para la financiación del partido, te lo digo yo que he sido presidenta de Madrid, y luego porque al militante le hace mucha ilusión ir a votar. Claro, y además no salió mal la otra vez, es verdad que salió Soraya, pero no por el 50%. Entonces, vamos a ver, ¿y el Corte Inglés qué le puede recetar a Esperanza Aguirre? Pues es la semana de los ofertones, o sea que toca llenar el carro con las mejores ofertas. Y voy a dar ejemplos. El bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Jaén, monovarietal 100% picual María Bellido, por solo 25,95. También bonito el Norte Consorcio en frasco de cristal, que tiene ahora 2x1. Uy, y si tenemos eso me encanta, porque lo que le gusta más a mi marido de aperitivo es el bonito con la cebollita picada en el pan. El Ortiz. Y seguro que el jamón también. Pero tiene que estar en bote de cristal. En bote de cristal. Exacto. Bueno, pues para cualquier celebración también hay jamón de 8 kilos de bellota ibérico, 50% raza ibérica, está a 249 euros. Y los frescos, ahora empieza la época de melones y de sandías, también muy recomendables. Solo hasta el 28 de mayo, semana de los ofertones en Supercor, Hipercor, Supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app, y además te lo llevan a casa. ¿Ya hay melón y sandía? Sí. ¿Tú sabes, entiendes para coger melones? No. Pues es muy sencillo. En una de las puntas tú tienes que apretar. Si está muy duro, déjalo porque todavía no es hora de comer. Si es blando, pero no muy blando, eso es al tacto. Tengo un postre ahora que se lo brindo a los oyentes, que es con una cosita como la de poner las bolas del helado, pero pequeñita sacas el melón, el melón, lo pones y le echas mermelada de limón. O sea, eso que se llama lemon curd. No sabes cómo es de bueno. Anda, Moreno. No, pues además es fácil de hacer. Pues sí, señor. Sí. Yo pensé que iba a ir, porque yo lo he visto eso con jamón. Me quedo. Jamón, mermelada de limón. Oye, pues muy bien, tomamos nota. Muchísimas gracias, Esperanza. Gracias a vosotros y, en fin. Oye, que vendas muchos libros. Con el libro. Muchas gracias. Esta tarde me voy a Barcelona. Tengo ahora un acto con Sacabat. Bien, me parece muy bien. Pues le da recuerdos de esta casa. Se los daré de esta casa y mañana presento el libro allí en la Casa del Libro. Me parece muy bien. Y en el Igueldo siempre se acuerdan de la última vez que estuviste allí, en el restaurante Igueldo. Siempre aquí estuvo Esperanza Aguirre. Sí, hará años. Bueno, pues seguramente que hará. Predicando liberalismo. Bueno, nos vamos a acercar a la candente actualidad esta grabación, a cuyo lado Vito Corleone es un hombre moderado, tranquilo, un hombre de consenso, porque lo que estamos escuchando es el AMPA gubernamental. Nunca, ni en dictadura ni en democracia, se ha podido escuchar una basura totalitaria de este nivel. Y estos son Pero que no haya consecuencias una vez que se escuche esto, a mí me parece gravísimo. Bueno, no hay consecuencias. Tú cuando escuches a la si lo he escuchado esta mañana. El Partido Socialista, la señora Leire no pertenece al Partido Socialista. Bueno, sí, como Begoña, que tampoco, aquí vamos nadie. A ver qué nos cuenta Dani. Vamos a ver. Es la mañana, es radio.